Hola, ¿cómo estás? Buenos días, mi nombre es Carlos Ariel Wintermelo, soy escritor, soy asesor editorial, tengo más de 20 años como cultor de la palabra, he escrito cuentos, he escrito novelas y he recibido reconocimiento por estas obras, por muchas de estas obras, tanto dentro de mi país como fuera, y además como asesor editorial, como coordinador de ediciones, he participado en la producción de más de un centenar de libros desde Fuga Editorial, empresa que fundé. Además, tengo más de 2 años trabajando en la creación, en el enriquecimiento del Club de la Escritura y sus secretos, del que seguramente tú eres parte, que ya tiene cientos de miembros. Todo esto te lo comento por ninguna otra razón que darle peso a las palabras que voy a decir. No las inventé de un día para otro, son producto de mi experiencia, de los golpes que me he dado y que he superado y que te comparto a ti con mucho cariño, con muchas ganas de que te vaya bien en este camino de escribir una obra que seguramente o tal vez llevas tiempo tratando de desarrollar. El seminario web de hoy, breve seminario web, lo voy a dedicar a un escritor muy importante, candidato frecuente al Premio Nobel de Literatura, autor de obras, la verdad que me parecen a mí que no dejan indiferente a nadie. Tiene detractores, por supuesto, y tiene muchos fanáticos, el señor Haruki Murakami, japonés, y que, pues, además tiene, no solo eso, sino que tiene o ha llegado a millones y millones de lectores. Así que pienso dedicar a este seminario web a ciertas aproximaciones que yo tengo como lector a su obra, porque uno en realidad, antes que escritor, es lector. Así que sin dar más vueltas, voy a comenzar con este seminario web que se llama El secreto con el que Haruki Murakami seduce a sus lectores. A ver, he hablado un poco de él, pero te voy a decir algunas obras que conozco y tal vez esto te impulse a acercarte a su literatura. A mí hay una obra pequeña que me fascina mucho y fue prácticamente la primera que leí de él, que es After Dark. No es de sus obras mayores, pero es una obra concisa, fantástica, con algunos elementos narrados en una rara opción de cuarta persona. Sabes que nosotros podemos narrar desde la primera persona, yo, tú, la segunda, él, tercera y cuarta en nosotros. Él narra la historia desde un fantástico personaje, narrador, obviamente que que está fuera de la historia, que no es un narrador protagonista ni nada por el estilo, y que parece sobrevolar y saber todo, y que es un nosotros, es un narrador colectivo. Entonces, además de After Dark, hay otras obras mayores de él. Ahora mismo estoy leyendo las dos partes. Ya voy por la segunda, de La muerte del comendador. Y digo, se le pueden pues criticar muchas de sus opciones, muchos elementos de su estilo. Tal vez el lenguaje le pueda parecer a algunos un poco simple. Tomemos en cuenta que también depende del traductor, porque estamos leyendo a un autor que produce originalmente en japonés o en inglés, porque domina el inglés, y luego lo leemos nosotros en español. Yo lo he leído en inglés y en español. Tiene un lenguaje simple, pero es totalmente efectivo. Es totalmente efectivo en varios elementos que voy a mostrar ahora. Este autor, que ya sobrepasa los 70 años, tiene elementos también personales que son muy llamativos. Es maratonista y es un convencido de que se puede comparar la escritura de novelas y de narrativa en general, narrativa larga, con correr un maratón. También es un autor que comenzó siendo bastante de culto, no comercial, y dio el salto a lo comercial. Así que, bueno, es muy conocido, yo diría que es de los autores más vendidos en la actualidad y por eso vale la pena estudiarlo, aproximarse a él y entender su literatura. Bueno,
¿Qué técnicas literarias utiliza a mi modo de ver el señor Haruki Murakami? Primero, los símbolos. Tú sabes que los símbolos son, pues, conceptos que tienen más significado del evidente. Un gato, él constantemente en sus obras cita o muestra o suma a gatos a su, pues a su narrativa, a su temática. Pero un gato es más que un gato. Un gato es un modo de trascender a otro mundo. Y ahí voy al corazón de lo que veo en Haruki Murakami. La importancia de pasar de un plano a otro. Casi todos los buenos escritores tienen eso en su literatura. La capacidad de no solo ellos proponerlo en su trabajo, el pasar de un plano a otro, sino de cierto modo lograr que el mismo lector se transporte a otro mundo. Los lectores buscamos, la palabra es un poquito sospechosa, la voy a aclarar, pero buscamos evasiones. Buscamos pasar de una realidad a otra. De algún modo, romper con la rutina. Esta evasión, el nombre de evasión suena cobarde, pero también es un tema de cambio. La misma literatura propone siempre cambios, y estoy hablando hasta de la literatura de no ficción. Siempre se convierte en inspiradora, incluso en la vida real, de personas que quieren desarrollar un mundo nuevo. Hay muchísimos líderes políticos, religiosos, que se inspiraron en libros. Así que para mí, el señor Haruki Murakami también, además de este símbolo del gato, pues utiliza otros, como utiliza mucho los hoyos en la tierra, las cuevas, y todos esos símbolos llevan a que pasemos a varias lecturas de un concepto concreto. Además, la tensión. El señor Haruki Murakami eh, es un maestro del tema de la ficción. Logra muy bien mantenerte avanzando en la lectura, intrigado, motivado a seguir adelante buscando una respuesta. Y este es un tema que yo siempre manejo con la simple idea de sembrar preguntas veladas cuya respuesta tiene que esperar. El señor Haruki Murakami es un narrador muy preciso, muy paciente, toca muchos detalles. Cuando están, las conversaciones son muy detalladas entre los personajes y, y siembra cierta duda, cierto elemento incompleto en lo que va diciendo y nos deja en vilo esperando una respuesta que a veces tarda en llegar. Y esa respuesta también es abierta muchas veces, sugerida que el mismo lector tiene que participar para cerrarla, tiene que dar él su respuesta, lo que él cree que es la realidad. Por ejemplo, de nuevo, La muerte del comendador, no sé si la has leído, pero es de las obras mayores y más recientes que tiene él, pues aparece un pequeño ser fantástico que es el mismo comendador, vestido como de otra época, se pone a hablar con él. No, no lo puedes cerrar en el mundo fantástico. ¿Quién es ese personaje? Lo tienes que cerrar en el mundo del entendimiento de tus propias ideas, de tus propios sentimientos, de tus propios, sí, es un símbolo, pero además te deja una duda que tienes que ir resolviendo tú mismo en el camino. Te lo voy a dejar para no echarte a perder la lectura de este libro. Y la tercera técnica literaria que me parece que utiliza él es el del giro también para llevarnos a otro mundo, a otra realidad. Yo explico esta técnica con un antiquísimo cuento sufí que habla de cuatro ciegos que se acercan a un elefante y que un elefante lo toca por el vientre y dice, no, este elefante es como un gran tambor. Otro por la trompa, no, el elefante es como una serpiente gruesa y rugosa, amigo. No es cierto que sea como un gran tambor. Otro por la oreja y dice, no, es como una mariposa que es grande, ancha. Los dos se están equivocando. Es como yo digo. Y otro por el colmillo dice, no, es como una superficie pulida, fría. Ese es el elefante, no lo que ustedes dicen. Yo te podría preguntar ahora, ¿cuál de estos ciegos tiene la razón?
Bueno, todos y a la vez ninguno, porque el elefante es la suma de todas esas perspectivas. ¿Cómo utiliza esta idea, este concepto del señor Haruki Murakami en el desarrollo de sus historias, de sus cuentos, de sus novelas? Pues nos muestra solo un lado del elefante. Va narrando que el elefante es un gran tambor, es como un gran tambor, nos muestra ese lado y de repente gira el elefante y nos muestra su colmillo. Por supuesto estoy siendo metafórico, estoy usando una analogía, pero es el modo en que nos sorprende, porque sabemos en el fondo que el elefante también es el colmillo. Por ejemplo, él, pues, en su libro 1984, que en lo personal me parece un libro que no está al nivel de sus otras obras más efectivas, pero en esa historia están los personajes viviendo en un mundo totalmente realista, como el que vemos tú y yo todos los días. Pero de repente, en un puente, uno de los personajes, una mujer, comienza a bajar por una escalera y bueno, se trastoca todo. Aparece en una realidad alterna en la que hay dos lunas. Así que desde el lado simbólico, que es una de sus técnicas, las dos lunas pueden significar mucho. O sea, las dos lunas pueden significar un mundo donde haya más inspiración que la normal, un mundo donde hayan seres paralelos, seres repetidos. Entonces todo eso lo tenemos que cerrar o entender nosotros como lectores, pero nos agrada que nos hayan dado el giro y que nos hayan mostrado otro lado del elefante, otro lado de la realidad. Bueno, aquí están las dos lunas de 1984. El mayor gozo del lector es la sensación de descubrir. Fíjate y verás que esto es cierto. Nosotros nos acercamos a un libro para descubrir, para ser sorprendidos, para ver algo nuevo, la novedad, la sorpresa. Entonces, la técnica va emparejada con la huella personal del estilo. ¿Por qué digo esto? Porque si bien es cierto que estas tres técnicas las puedes encontrar en las obras de Haruki Murakami, también es verdad que tienen que ser, para ser honestas, una proyección de la persona en sí. Toda actividad artística tiene una huella digital. Yo, como escritor, no voy a escribir como tú, porque somos distintos esencialmente. Y las actividades artísticas no son técnicas, no buscan objetividad, son subjetivas. Entonces, el señor Haruki Murakami con estas técnicas está reflejando cómo es él también. Eso va a pasar con todos los escritores. Bueno, mi nombre es Carlos Oriel Wintermelo, soy escritor, soy asesor editorial, soy fundador del Club de la Escritura y sus secretos y me ha encantado compartir esta información contigo. Que tengas un buen día y hasta luego.